Gracias, Gerald, team, músicos. Qué gozo estar todos juntos aquí alabando. Y quiero animarlos a abrir sus corazones al Señor. El Señor desea ministrar en sus vidas. Y hoy quiero darle la bienvenida especialmente a nuestra audiencia vía online, la congregación que no está aquí con nosotros en este edificio, pero se reúnen en los hogares alrededor de la ciudad y más allá de nuestras fronteras. Gracias a Dios que podamos estar juntos, ya sea que estemos aquí o no, pero sabemos que un día vamos a estar juntos con una enorme familia allá con Jesucristo en el cielo. Eso, unido al ambiente en el que estamos viviendo en estos días, nos hace decir, como decía Pablo en la Biblia, Maranata, Señor, ven pronto. Pocas personas, no muchas tampoco, pero bueno, vengan y únanse a nosotros. Esta mañana vamos a estudiar de los versos 17 al 19 y la pregunta que surge en estos pasajes es si los cristianos deberían temer el juicio de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones que anhelan una experiencia más grande de comunión contigo, Señor. Padre, reconocemos que el aislamiento y la separación no son buenos, porque tú nos creaste para estar en familia y en comunidad. Tú tomaste al huérfano y lo uniste a tu familia, a la familia de Dios. Así que en esta mañana pido tu protección sobre nuestra familia. Te pido, Señor, que cuides de nosotros. Confío que tú vas a continuar guardándonos del virus, del coronavirus y de los efectos de estas precauciones y medidas que ya hemos tenido por tanto tiempo y que aísla a la gente y la desanima y la deprime. Señor, pido que ayudes a tu iglesia a florecer y a crecer en sabiduría y en discernimiento en estos últimos días. Señor, guárdanos de las mentiras del enemigo y guíanos a la verdad. Especial te pido por aquellos que no están aquí, sino que están reunidos en hogares alrededor del mundo. Señor, bendice a nuestros hermanos. Te pido particularmente por ellos que están en la casa de Tori o en la casa de los Schellenberg, aquellos que están en México, Señor, y que se están uniendo vía online. Señor, bendice a nuestros hermanos y permite que esos lugares sean lugares de rico ministerio, Señor, de ánimo y de que tu Espíritu esté allí con ellos, Señor, que ellos puedan sentir tu Espíritu y puedan beneficiarse de ello. Señor, danos corazones abiertos y receptivos a tu palabra y danos forma mediante tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos para que seamos conformados a tu imagen y llénanos con el gozo de tu Espíritu. Motívanos por tu Espíritu a ir a todo el mundo llevando el Evangelio a toda criatura. Señor, llena nuestros corazones de expectación por tu regreso, Señor. Que no sea algo que nos dé miedo, Señor, sino que sea algo que nos dé esperanza. En el nombre de Jesús, amén.
Ahora, ¿cómo deberían de vivir los cristianos cuando enfrentan oposición que se incrementa cada vez más? ¿Cómo debemos prepararnos para los días que vienen o para los días de persecución? Esta es la pregunta que está escrita en Primera de Pedro. Esta carta, recordemos que fue escrita para animar y preparar a los creyentes que estaban viviendo en los tiempos del emperador Nerón. Había gran persecución en contra de los cristianos a través del Imperio Romano. Y esta carta fue mandada a todas las iglesias de aquellos tiempos, pero también es para nosotros, los cristianos que hemos recibido una nueva naturaleza. Somos hijos de obediencia. Entre otros títulos que tenemos como hijos de Dios, también somos hijos de obediencia, como lo vimos la semana pasada. Nosotros hemos recibido una nueva naturaleza que quiere obedecer a Dios. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, algo dentro de nosotros se despierta, algo que nos hace querer caminar en obediencia. Sin embargo, hay mucha oposición a este deseo de obedecer. Viene del mundo, viene de la carne, viene de la realidad demoníaca. Nosotros vimos también la semana pasada que somos llamados a una relación exclusiva con Dios, en la cual nosotros debemos ser santos como nuestro Dios es santo. Dios está comprometido con nosotros para proveer para todo lo que necesitamos en la vida. Y todo lo que Él hace es para nuestro bien. Eso significa que Él es santo. Pero nosotros, ser santos, significa que nosotros tenemos que ser recíprocos, es decir, nosotros vamos a buscar a Dios para que Él supla todo lo que necesitamos. Buscar a Él, ser devotos a Él, buscando solamente a Él para que Él supla y no buscar a nadie más. Eso significa ser devotos a Él, seguirle solo a Él, porque Él es nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro sanador, nuestra autoridad suprema. Y esto se conoce como gracia, cuando Dios suple gratuitamente. Todo lo que nosotros necesitamos. El Señor está protegiéndonos de todo, aún de las cosas malas que nos suceden. Dios hace que esas cosas sean para bien en nuestra vida. Vivir por gracia es creer en Él y confiar que solamente Él es lo único que necesitamos, siguiéndolo solo a Él y buscándolo solo a Él como nuestra fuente de vida. Vivir por gracia y ser santo y ser apartados para Dios son términos sinónimos. Se ven iguales cuando entran en acción. Sin embargo, esta gracia abundante en la cual Dios cuida de nosotros no significa que nosotros no tenemos ninguna obligación ni ninguna responsabilidad delante de Dios. Eso es un malentendido acerca de la gracia. No significa que porque existe la gracia no importa lo que hagamos. Ser santo y vivir por gracia son sinónimos. Pero ¿qué pasa si desobedecemos? ¿Qué pasa si no confiamos en Él? ¿Qué pasa si estamos batallando en creer que los caminos de Dios van a traer más gozo que los caminos del mundo? ¿Qué pasa si
nosotros confiamos más en aquello que podemos tocar porque parece más confiable que un Dios que no podemos ver y no podemos tocar. ¿Qué pasaría si nosotros desobedecemos? Entonces, la Biblia nos enseña que Dios va a permitir que sucedan circunstancias dolorosas en nuestra vida que nos van a enseñar a obedecer su palabra y confiar en Dios. El Señor va a permitir que nosotros descubramos que hay una razón por la cual Dios nos dice: no vayas por este camino, ve por aquel otro camino, pero a veces no queremos obedecer y Dios permite que nosotros experimentemos a veces esas cosas para aprender que nuestros caminos, nuestras ideas no son tan buenas como las de Dios. La mayoría de los problemas dolorosos en los que nos metemos en la vida es porque no creemos que los caminos de Dios, la forma de Dios, era la mejor forma de hacer las cosas. Y entonces estamos persiguiendo otras cosas, buscando la felicidad, buscando la seguridad, buscando el amor, otro lugar que no es Dios. No creemos que el amor de Dios puede satisfacernos para siempre. Así que por eso perseguimos otras relaciones para encontrar lo que solamente deberíamos de encontrar en Dios. Y por eso nada funciona. Y por eso terminamos con el corazón roto y con mucho daño en nosotros y en los demás. A veces no creemos que hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Entonces buscamos la felicidad en el alcohol, en las drogas, o en los carros, o en el dinero, los amigos, pero no pasa mucho tiempo cuando te das cuenta de que todo esto fracasa. Pero Dios nunca fracasa, Dios nunca te dejará y nunca te abandonará. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Si ustedes llaman Padre a Dios que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. The opening line of verse 17, and if you call on the Father, si ustedes it is written in the present tense, claman and it al implies Padre, a regular and significa que habitual es calling upon God in prayer. una cosa regular, If you call, algo keep on habitual. calling, Si ustedes regularly llaman, to God in hablan prayer. This is describing con Dios en Christians who oración, are turning es to algo God regular, es algo habitual. and trusting in Buscan Him. a Dios When y they face a confían en situation in Él. life, what do they Y do? cuando They enfrentan call una upon the Lord. situación, When they have a need, buscan what al do they do? Señor. They call Cuando upon tienen the una Lord. necesidad, buscan a When they are Dios. fearful, they call Cuando upon tienen the miedo, Lord. When they are buscan a tempted, they Dios. call upon Cuando the están Lord. en tentación, buscan al They Señor. recognize that they are Y God's child, así viven los and He is cristianos. their Ellos Father, reconocen and He que is committed to meeting Dios their es su needs. He is Padre committed y to Él being está everything that they comprometido a need suplir in todas any las given necesidades que situation. tienen en cualquier They call situación. upon Him. Y And so entonces the believers los hijos de that Dios Peter is claman a writing Dios. to are being reminded in this verse that Los not creyentes only is a God los their cuales se les Father, escribió esta carta and they call upon Him as Father, están He provides what they recibiendo un need, but He is recordatorio also their de que judge. Dios es su Padre, And pero He is también a es su just juez. judge. Y es He un juez judges justo, without partiality. es un juez What does that imparcial. Means that He doesn't show favoritism to anyone. ¿Qué significa esto? Pues He que doesn't Él show favoritism es to un the Dios rich over the poor, que or to the no poor over muestra the rich. favoritismo, He doesn't por show ejemplo, favoritism to sobre his los pobres friends en contra de los over ricos. those No, who Dios really dislike Him. He doesn't show favoritism no to muestra his su kids, favor over solamente those para sus who are hijos not his kids. y no a He los demás que no judges son with sus hijos. absolute El fairness to Señor all, juzga according to each one's absolutamente work. en Now, this is a justicia. reminder to Y este es all un of God's recordatorio children
Para todos los hijos de Dios que es un privilegio ser parte de la familia de Dios, pero ser de la familia de Dios no significa que Dios va a dejarnos sin disciplina o va a ignorar nuestro pecado. El Señor no va a malcriar a sus hijos, siempre los va a disciplinar y los va a criar bien. Este libro está saturado de la gracia de Dios, pero la palabra juicio parece ser un término muy legalista. Pero vamos a ver qué significa. Este juicio posiblemente se refiere al tiempo cuando el Señor regrese y le dé a cada quien el justo pago a lo que han hecho. Y en este juicio, cuando el Señor venga, Él no va a condenar a sus hijos, porque el Señor pagó por nuestro pecado. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Sin embargo, de acuerdo a las palabras y a la gramática que se usan en 1 de Pedro 2:17, se está refiriendo a un juicio presente, una disciplina que toma lugar en el día a día, aquí en la tierra, no algo futuro, después de que Cristo regrese. Esto es lo que Pedro, de lo que está hablando y va a seguir hablando más adelante en 1 de Pedro 4:16 al 17. Vamos a verlo rápidamente. 1 Peter 4:16. Verso 16. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Ya ha llegado el tiempo en el que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y esto es lo que creemos que se está introduciendo aquí en 1 de Pedro 1:17. El tiempo es tiempo de juzgar a la familia y que el juicio empiece en la familia de Dios. 1 Corinthians chapter 11 verse 32. Primera de Corintios 11:32 dice: pero si somos juzgados nosotros cristianos por el Señor, somos disciplinados por Él para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa que un cristiano sea juzgado por Dios en este mundo? Significa que vamos a ser disciplinados y corregidos por Dios. El libro de Hebreos habla un poco acerca más de este juicio de los cristianos en la vida. Hebreos capítulo 12, verso 5. Hebrews chapter 12, beginning to read in verse 11. And you have forgotten the exhortation which speaks to you Y han as olvidado sons. ya lo que Dios les aconseja como a los hijos suyos. Y aquí cita de la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Castiga es como decir, te va a dar unas nalgadas. Esa es la expresión. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Fíjense, si ustedes reciben corrección como todos sus hijos,
Si tú eres We are hijo de all Dios, chastened vas a by ser God. We are corregido all por disciplined. Dios. We are all Vas a recibir corrected. tus It is part nalgadas of de His loving repente, nurture in porque Dios shaping us te and está dando conforming us to the forma, likeness of Christ. dándote una forma de acuerdo a la Verse imagen de 8, Cristo. But if Verso you are 8. without chastening, of which all Pero have si Dios no become- te sorry, corrige, verse como 9. corrige a todos Furthermore, sus we hijos. have Ay, had vamos a seguir al verso human 9. fathers who Además, cuando corrected éramos us, niños, nuestros padres we aquí en la paid them tierra nos respect. corregían y los Shall we not respetábamos. much more ¿Por qué no hemos de readily be in someternos subjection con to mayor the razón a Father of nuestro Padre spirits and Celestial live? para obtener For la they vida? are human fathers, indeed, for a few Nuestros days padres chastened us aquí en as la seemed tierra nos best to corregían them, durante esta but corta He, vida our heavenly según lo que Father, les for parecía our más profit, conveniente. is Pero always Dios nos for our corrige good, para for our nuestro benefit, verdadero that we provecho, may be para hacernos partakers santos of His como Él. holiness. We've been looking at holiness in 1 Fíjense, Peter. That aquí we está may be hablando de la partakers misma of His santidad holiness, de la that we que may habla en Pedro. experience His holiness. What does that mean? That we may ¿Qué learn to significa? trust Him for Que everything and nosotros stop podamos looking to all the aprender wrong sources, a that we may be confiar en partakers of Dios. His supply. He is Él es committed to being el to que us suple, everything that Él we es el have que nos need da in todo life, lo que but many of necesitamos us en la aren't vida. partaking of Pero muchos de His nosotros availability, of His supply. nos Because we're looking to olvidamos other sources. de And so Él the porque Lord estamos will buscando discipline, otras the Lord will fuentes. correct, so that we may Pero be por eso el partakers Señor of nos His holiness. nos Looking to corrige. Him, turning to Him, drawing from Him, Nosotros finding in debemos Him de everything that I participar de need esta and looking santidad, nowhere else. buscando solamente a Dios y a nadie más. Verse 11. Verso 11. Now no chastening seems to be Ciertamente, joyful for ningún the castigo es present, agradable but en el painful. momento de recibirlo, Nevertheless, sino que afterward, duele. Pero it si uno aprende yields la the lección, peaceable el fruit resultado of es una vida de righteousness paz y to those who rectitud. have been trained by it. So let's go back to our text now. Ahora vamos de 1 regreso a Peter nuestro chapter 1, texto. Primera de Pedro verse 1:17. And let's read it again. Leamos de nuevo a la luz de este nuevo entendimiento del juicio o del castigo de Dios. Si ustedes llaman Padre aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho, Él nos castiga cuando hemos hecho lo malo y no en quien lo hizo. Vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Es decir, vivan su vida en el temor de Dios, recordando que nosotros somos ciudadanos del cielo y no de la tierra. La tierra no es nuestro hogar. El tiempo que vamos a estar aquí es como residentes temporales. Entonces vamos a sacar el significado de este verso. Si ustedes llaman a Dios como Padre, condúzcanse en el temor del Padre. Y esa palabra, temor, no suena muy cómoda o muy correcta para nuestro entendimiento moderno de un Dios amoroso. ¿Por qué tendríamos que temer a un Dios amoroso? Ahora, tenemos que entender lo que la palabra dice. Vivir en el temor de Dios parece algo incompatible con el mensaje de amor y el mensaje de aceptación de la gracia. Pero cuando no tenemos un entendimiento bíblico de la palabra temor, puede causar confusión. La palabra temor de Dios es una actitud muy saludable para nosotros. Esta palabra se muestra a lo largo de toda la palabra, de toda la Biblia. El Señor mandó muchos profetas para que ellos hablaran a la gente y la gente conociera a Dios. Nosotros tenemos que entender qué significa el temor de Dios. Se supone que debe de ser algo bueno. Vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 5, verso 5. Verse 5. Then Ananias,
he was being confronted by Peter for lying to the church. Al oír esto, Ananías fue confrontado por haber mentido a la iglesia. Al oír esto, Ananías cayó muerto y todos los que lo supieron se llenaron de temor. Y mientras seguimos leyendo la historia, su esposa Zafira también fue confrontada por Pedro porque también había mentido. Y en el verso 11, y ella pues también murió por haber mentido. Y todos los de la iglesia, dice el verso 11, y todos los que supieron estas cosas se llenaron de temor. Y ahora está hablando del temor de Dios. Más adelante. Hace algunos años estuve muy cerca de la muerte cuando muchos coágulos se formaron en mis piernas y se me fueron a los pulmones. El Señor me reveló que esto era una disciplina a causa de un pecado sin arrepentir en mi vida. Esta experiencia trajo mucho temor de Dios en mi vida y me dirigió a mi arrepentimiento. A través de uno de los capítulos más difíciles de mi vida, Dios me disciplinó y puso el temor de Dios en mí otra vez. Y fue algo bueno para mí. Fue algo que cuando me acuerdo y mi amor por Dios se multiplicó tanto. Muchas veces pensamos que podemos seguir cometiendo pecados en lo privado y que me voy a salir con la mía, pero no es así. El Señor nos disciplina y el Señor nos va a disciplinar si no nos arrepentimos, y eso duele. Y no es que nosotros tengamos que tener miedo del dolor, sino que es un temor de Dios, pero es un temor sano. Vamos por favor a Hechos capítulo 9, verso 31. And then, this is following the conversion of Saul. Esto es después de la conversión de Saulo, quien había perseguido la iglesia. Después de esto, mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. A través de este tiempo tan difícil de persecución que la iglesia había pasado, ellos aprendieron que si el mundo los rechaza, el Señor iba a estar allí para ellos. Y eso debemos aprender nosotros también. Cuando aquellas cosas que perseguimos y que por las cuales hemos luchado y orado y se derrumban, ¿qué nos queda? El Señor va a estar ahí por nosotros y no nos va a abandonar. Nosotros vamos a poder confiar en que Él va a suplir todo lo que necesitemos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. En nuestro estudio luego lo vamos a estudiar con más detenimiento, pero hoy para referencia vamos a leerlo. Honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo lo que Él les pida, a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Meekness and fear is that attitude that Esta es knows una actitud by painful experience I can do nothing que apart debemos from Christ. que I tener need siempre him for separados de everything Dios. in life. No And if podemos I don't hacer rely nada fully on him, I sin will Él. screw up. Si estamos And God will separados chasten me. de Dios,
and it vamos a hurts. cometer errores y el Señor nos va a We need to get a disciplinar. better grasp of this Pero concept of nosotros fear because necesitamos it's tener still un negative mejor in our minds. entendimiento de este People concepto may de tremble temor, porque in todavía terror en of a nuestras tyrant mentes for whom no they hay have no respect un concepto and whom they claro. may badmouth when his back La is turned to gente them. But this is Puede not the biblical temblar de concept terror of ante un fear, tirano terror of a tyrant. y To fear God is Y to esto no es lo hold mismo, him no es in lo mismo great el temor a un respect tirano que el and to temor a honor him Dios. deeply. Even Tener when temor you de are not Dios es conscious of his honrarlo. presence, you don't criticize him. You have no desire to criticize him or to think bad of him. You think Es highly estar of him. You consciente esteem de him su greatly. presencia, He is estimarlo. huge in your Él es estimation and in your, muy in your grande thoughts. en Your nuestra talk of him and your estima. thinking of him Nosotros are marked by pensamos en Él awe y and high esteem. lo tenemos como algo grande y To fear maravilloso. God is to Eso es temer a revere him Dios. and to be Temer a Dios greatly es attracted to reverenciarlo, him, sentirnos as you would to a hero. atraídos Some of hacia you have Él. sports heroes, or maybe you Algunos have de ustedes, por a ejemplo, real tienen life hero, someone who héroes has meant so much in deportivos your life. Maybe it's a o grandma or personas grandpa. que significan mucho en su vida, Somebody tal in vez your sus life who in abuelos your mind is o tal a vez hero. alguien que en And su you mente es un aspire héroe to be like that y que one. ustedes se sienten You would inspirados a ser love como to esa get persona. your picture taken with your hero. Tal vez a ustedes les And gustaría if tomarse you una ever had the fotografía privilege of someone con taking your ese picture héroe, with your hero, tal vez boy, you would joyfully con show esa it to persona whoever you que could. You would take delight, admiras take y si pleasure in la showing other tienes, people tal vez you mostrarías pictured con with mucho this- orgullo esta look at this. fotografía. I was with Miren, them. mira, estuve You con esta esteem them. persona You porque fear them. estimas a esa That is the persona. attitude of Esa es la fear actitud towards God. It del is temor de great Dios. respect, Es great una honor, actitud and de when you gran fear a respeto y de hero in gran your life, honor. the last thing in the world you want to Y do cuando tú would be tienes to un héroe en tu offend your vida, hero. lo could say, menos que "I quieres hacer es fear ofender a offending esa them. persona. Temes ofender a I esa don't persona. want to No do quieres anything that de would put me ninguna in a bad manera light. quedar mal ante esa persona. You don't want to offend your hero. You don't want No quieres him or para her to be nada upset with you. que The ese fear of héroe God de tu is the vida strong te desire vea to mal. not Hay un deseo displease him. fuerte de You no want them to ofenderlo smile. para nada. Tú To quieres que fear ese God héroe is to love sonría him para ti while having y a esté healthy contento respect contigo. for his power. Algo así más o menos Fear of es lo God que does not drive significa us el temor away de from him, Dios. but it attracts El us Señor quiere respectfully towards atraernos him, hacia as Él, you would que nosotros seek out your tengamos hero to respeto get his hacia Él y autograph or to get his busquemos picture. y Much busquemos as we are drawn towards a honrarlo. warm campfire, while having a healthy respect for Es its power tener to do us much harm. un That is the fear respeto, of God. así We are como por drawn to his ejemplo warmth, nosotros we are drawn to his respetamos love, we el are fuego de drawn to una his fogata, grace, but there is a lo healthy disfrutamos, respect for him. pero guardamos But la he is a distancia porque just sabemos que si judge. tocamos las flamas And it's for nos our puede good. dañar It's always for bastante. our good, Es but he will, algo así, tener respeto chasten por el us Señor, saber que es para nuestro so bien, that we learn que Él busca nuestro bien, pero to respetarlo be grandemente. wholly devoted to him. In fact, as Christians, De hecho, como cristianos, we are highly privileged to have God tenemos as our loving Father, el who so privilegio loved us de tener that he sent his only este begotten Son Padre que nos amó to give tanto, up his life. que so that nos he could amó tanto rescue que us. envió a su Hijo But our a Father is also rescatarnos. our judge. We Su will never único stand Hijo. before him to be condemned by him, never. Pero Because nuestro of Padre Jesus también Christ, es we nuestro never juez. have that ahead of us. But we are Porque to live before him with great respect, Él knowing that he will No nos faithfully creó para chastise and condenarnos, discipline us during pero our sí lifetime nos va a here on earth disciplinar when durante we are nuestro not walking in tiempo holiness. en la vida cuando When no we are not caminamos en following santidad, in his steps cuando no only estamos and trusting in caminando him y alone confiando for en Él everything. When we solamente begin para pursuing todo lo other que nos things in life, necesitamos, the Lord, cuando in his andamos great love persiguiendo for otras us, cosas will en la chasten vida, us el Señor to va a steer us back to disciplinarnos him, the only place we can find para que life, the nosotros only place we podamos can find realmente joy, the only encontrar place we can ese find lugar donde security vamos a and encontrar fulfillment of seguridad y everything we gozo. were created to know and experience.
Therefore, we do not fear the future day of God's judgment. For Por Christ has tanto, put us into no right debemos de standing temer with God, aquel lugar, and Christ has made us aquel acceptable. lugar Christ de has made us juicio, lovable. porque el And Señor, we have already been gracias a saved Cristo, from nos ha ever hecho facing judgment and wrath personas from God. In fact, as Christians, we look forward with en longing for una the soon relación return of correcta con Christ, Él, when a causa He de will Cristo, deliver us and take us que nos out ha of this place, librado, que home nos with ha Him, rescatado, while He brings que nos wrathful llevará judgment a upon casa the con world. Él. Nosotros seremos We librados don't de la ira fear de Dios. what is coming Por upon eso this nosotros world. no tenemos que temer lo que That's not vendrá. for us. Eso no es para nosotros. So we do not fear God's judgment Así que no debemos de temer el In juicio de Dios a penal sense. en And the un judgment of God that sentido is de coming terror. upon this earth El for its Señor wickedness. vendrá But un we día do a fear juzgar the a los discipline malvados of de our esta God, tierra. who will not spoil Eso us, no lo but tenemos. chastise us. Pero sí debemos de tener temor de let's Dios, que Take nos disciplina y que little nos ama step como a hijos. further, and in coming up with an understanding De hecho, of como the cristianos, positive side of fearing God, let's look at verse 18, 1 Peter chapter 1, verse Nosotros debemos 18. esperar al Señor con We are to con conduct paz. ourselves Vamos a in fear, Primera de and Pedro, and the capítulo statement 1, verso continues 18, on, knowing donde something that we dice, know. We conduct ourselves in fear of God, knowing something about Him that helps us, that enables us, that dice empowers la us, palabra that de Dios que motivates nosotros us sabemos muy to bien que el costo de conduct este ourselves in rescate fear. no se Knowing that pagó you were not con redeemed cosas with corruptible things corruptibles like silver or gold como el oro from o your la aimless plata. conduct received by tradition from your fathers. There's another aspect of the fear of God which is closely related to trust. To fear Hay God otro is to aspecto trust that He's del working temor for de our good. Dios que está First of all, let me put this relacionado verse muy de 18 in the cerca con la positive. confianza. We are to live our lives Primero in fear déjenme of God, decirles knowing that esto I have been de manera redeemed positiva. by Nosotros God. tenemos que vivir nuestras The word vidas redeemed en el means temor to de purchase Dios someone out of porque hemos bondage sido by redimidos paying por a Dios. ransom El Señor, to the one that el is Señor holding nos you in redimió bondage. y eso Or significa to que redeem fuimos someone is to purchase a comprados slave out of slavery by como, paying the como slave que owner the éramos purchase price for the esclavos slave. y Jesus Christ alguien pagó nuestro precio redeemed de us from esclavo bondage as slaves to y sin. ahora ya no somos But esclavos. the last half of verse 18 La tells us palabra that de He Dios nos also dice que el redeemed us Señor nos from our redimió del aimless, pecado meaningless, al cual fruitless éramos way that we used to live. esclavos y ahora Not only did He redeem us somos from libres, sin, pero no He solo redeemed nos us from a redimió whole way del of life. pecado, sino de We were toda trapped in esa a life forma that de was vivir. headed for Estábamos destruction. atrapados It was a e life that was íbamos very rumbo a la temporary, destrucción and it had no lasting purpose, it y had no no value. teníamos valor. It was a way of living that we inherited from Era una our forma de human vida ancestors. que nosotros heredamos This de speaks nuestros of ancestros. our culture. This speaks of Eh, our religion. de- This y esto speaks habla of our family traditions de in nuestra the past. de The Bible nuestra is saying cultura, here in nuestra verse 18 religión, nuestras that when tradiciones we became familiares. Christians, Pero the la Lord Biblia paid dice en a el verso high price 18 to que buy cuando us nos convertimos out en of the cristianos, el culture that Señor we were in. pagó un precio muy alto para Brothers and sisters in Christ, we need to sacarnos de esa understand cultura. Jesus Christ Hermanos, paid a necesitamos high price entender to buy que el you Señor out Cristo of the nos religion that you were in compró before. para paid sacarnos to de get esa you out of religión en la He que paid a estábamos high antes. price to buy Pagó you un precio out of muy the alto family para that you were in before, sacarnos de la familia donde estábamos antes and to buy you out of the culture that y you de were la in cultura en before, la and the cual traditions estabas and y the de las tradiciones expectations that y de were las placed expectativas upon que you, habían and sobre that you ti may feel in para que bondage too. tú ya no te Jesus sientas Christ paid to atado a deliver you aquello. from that. El Señor ya Now, pagó just para as He's liberarte de delivered us todo from eso. sin and delivered Y de us la from this misma world, manera que el Señor nos and yet liberó we live del in this pecado y de world, este we live with mundo, the awareness, I'm not of this world podemos anymore. Praise vivir God. sabiendo que ya no pertenecemos a And He este mundo. delivered you from Gracias your a Dios, former religion and your fuimos former culture and your redimidos de former nuestra family. religión, de nuestra But cultura, de He nuestra may familia. have you still among Pero those people, tú todavía estás entre in esa it, but gente. not of it. Estás But we allí, need pero to ya no understand perteneces my allí. past Tenemos que is no entender que longer nuestro where I pasado belong.
Ya no es el lugar donde pertenecemos. Ya no somos miembros de esta religión, de esta familia, de esta cultura. Ahora somos ciudadanos del cielo, hijos de Dios y seguidores de Cristo. Pero el Señor nos deja un tiempo entre esta gente para que nosotros seamos luz para esa gente, para que ellos vean cómo el Señor nos ha cambiado a nosotros. Ya no somos de este mundo, gracias a Dios. Para entender correctamente el significado de nuestra redención, necesitamos entender que el precio que fue pagado por nosotros fue grandísimo. Y eso establece nuestro valor. El Señor Jesucristo no nos compró con cosas corruptibles como oro o plata. Ahora, la palabra corruptible es una palabra extraña para describir el oro y la plata, porque son metales preciosos, se consideran permanentes porque no se oxidan o se corrompen. Pero aún los metales preciosos como el oro y la plata son parte de este mundo temporal que se va. Segunda de Pedro 3:10 dice que en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo y los elementos se derretirán. Los cielos y la tierra pasarán, serán consumidos. Primera de Pedro, verso 19, dice que nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero, sin defecto ni mancha. Significa que el Señor pagó este precio que lavó nuestros pecados para siempre. Y la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por tanto, la sangre de Cristo era la vida de Cristo que fue ofrecida por nosotros. Su sangre se describe como una sangre preciosa. Significa que es una sangre de gran valor delante de Dios. Ahora, imagínate cuánto vale delante de Dios la vida de Jesucristo. ¿Cuánto vale la vida del Hijo de Dios? Es un valor infinito. Es un valor supremo. No hay nadie ni nada que exista que sea de mayor valor que el Hijo de Dios. Su valor es infinitamente más grande que todo el universo, infinitamente mayor que los ángeles y que el cielo. Jesucristo vale más que toda la humanidad completa, pero pagando esto por nosotros, eso establece el valor que Dios puso sobre nosotros. Esto es lo que vale la novia de Cristo. Esto fue lo que pagó Jesucristo. Por eso, ten cuidado cómo tratas a la iglesia de Cristo, porque esto vale mucho para Dios. Necesitamos entender que el Señor no pagó una fianza para sacarnos de la cárcel, tampoco pagó una deuda que nosotros podamos pagar de regreso. No, Jesucristo pagó por nosotros y el precio que Él pagó representa la medida de cuánto Dios ha invertido en nosotros. Porque si Dios hubiera pagado oro y plata, cuando la tierra desaparezca y arda, pues se acaba el valor de nosotros. Pero el Señor pagó con la sangre de Cristo. Y eso representa cuánto Dios ha invertido en nosotros.
¿Cuán It's easy to walk away from something that is of no great cuán value to comprometido you. está Dios con Disposable nosotros, plates con and nuestro disposable this and bienestar? disposable that. They're cheap. You can walk away Las from you, throw cosas de them este out. mundo son desechables But you don't son throw baratas. out your gold-plated y tú tiras, cutlery por or your ejemplo, los platos silverware desechables, los vasos your desechables, costly pero things tú no that vas you a pay tirar great money for, you don't tus throw out, you don't platos de walk oro away. o una Nobody cuchara makes de this oro. kind of No, massive, la costly conservas, investment like the la Father guardas did porque es una into us, inversión. De la misma and then manera el walks Señor ha away from it invertido en or loses nosotros. interest in it. El No Señor way. no va a perder interés en Lord is nosotros, committed no nos va a to abandonar, seeing you porque all Él the está way through comprometido whatever a you're going guardarnos He's a not going través to de abandon todo you. lo He's que not gonna pasemos. He's paid too much. Él ha pagado committed demasiado to por ti, por eso Philippians está 1 comprometido verse 6 says, contigo. "He who has Filipenses begun a good 1:6, work in you aquel que comenzó en will ustedes la buena obra, complete it la perfeccionará until the hasta el day día of de Jesus Jesucristo. Christ, when you are perfect, Cuando tú seas and you are perfeccionado, like him, cuando seas como Él and you are forever with y him." cuando estés para siempre con Él. Do you believe what God has written in his word? ¿Crees lo que Dios ha escrito en su Are you palabra? willing to put your trust in ¿Estás this God? dispuesto a poner tu confianza Are en you Dios? willing to trust in Jesus ¿Estás Christ, dispuesto a who confiar en paid the Jesucristo que highest pagó possible price el for precio you? más alto por ti? He will not force you to leave your life of sin. Él He will not no force va a you to forzarte a let dejar him tu vida de pecado. set you free Él tampoco va a from your forzarte bondage. a ser liberado de tu esclavitud. He will not force you to come El with him, Señor no te va a forzar a venir but con he Él, desires you. pero Él desea que estés He's con already Él. paid the price for Él you. ya pagó el precio Will por you ti. receive? He invites you. ¿Estás dispuesto a Will you recibirlo? let Jesus redeem ¿Estás you dispuesto a and make you his own today? dejar que Él All you need to do te is convierta en believe parte de su and propiedad, de receive, su to familia? say, "Yes, Jesus, ¿Estás dispuesto a decir, sí, Yes, Señor Jesus. Jesús, deliver me, líbrame, save me, sálvame, take me, I am yours. llévame, soy tuyo, I let you, I yield to you." voy a Will dejarte you this y yo me doy a Heavenly ti? Father, how can we ever thank you enough Padre that celestial, you so ¿cómo loved us, podríamos that you agradecer lo sent your only suficiente begotten Son que tú hayas to do enviado a tu everything that needed único to be hijo done? para That all that was left for us was to hacer believe. lo que nosotros no And Lord, podíamos? your word says that Tu even palabra that is a dice gift que of grace. aún el Thank you creer fue un For your regalo. love for us. Thank de you tu for the price gracia. that was paid for us. Thank you Gracias, that you Señor, are por a el good precio que Father who pagaste. chastens us when we wander away from all that you have made available to us. Gracias, Señor, porque You chasten us to bring us back. It hurts, tú God, nos traes de regreso, nos teaches us disciplinas, nos that there is no enseñas, way like your way. porque no hay There is otro nothing that camino can como tu satisfy like you, camino. Jesus. No hay nadie que There pueda is nothing satisfacer como that can tú. meet our needs like No hay you, nadie Lord. que pueda satisfacer nuestras is nowhere else necesidades to como turn. tú. No hay para dónde ir But sin you, ti. you are our life. Tú, Señor, eres You nuestra are the vida. way, the truth, Tú and eres the el life. camino, la verdad No y la one vida. comes to you, no one Nadie can come viene, to you nadie puede venir a ti, except by Jesus Christ. excepto a través de Jesucristo. Lord, have your way in our hearts this Señor, morning. I pray that haz you tu would voluntad work en to nuestra stir up vida en faith. esta I pray mañana. that you would work to Danos fe para increase creer, our para fear confiar. of you, Aumenta that nuestro deep, temor de ti, godly respect para que nosotros podamos that respetarte recognizes y and reconocerte knows that en todos nuestros every other way caminos y brings saber harm, que every other way brings pain, cualquier every other way otro brings disappointment. camino decepciona y trae dolor. Drifting, we fear rebelling, we fear getting Tememos into because they hurt, alejarnos de because ti porque they disappoint. alejarnos de ti nos Lord, we decepciona y long nos to walk with you. duele, Señor. Have your way in our lives, I pray. In Haz tu Jesus' voluntad name. en nosotros. Amen. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.